Bueno, entonces para este proyecto es un proyecto a 3 años que se viene gestionando con fondos de la Unión Europea y con fondos de Oxfam y de una organización nacional mexicana que es la Red Mexicana de Lucha contra la Desertificación. Estamos hacia la parte final, tenemos una extensión de 3 meses a la Unión Europea para concluirlo. Es un proyecto que tiene 5 resultados, pero antes de hablar de estos 5 resultados, primero hablar en los términos de qué relación tiene un proyecto de manejo sustentable de tierras con los sistemas de producción alimentaria y con el tema que nos convoca hacia la resiliencia, ¿no? Y entonces quisiera compartir como unas cuestiones de datos iniciales, que por ejemplo América Latina tiene una superficie de tierra de 20.18 millones de kilómetros cuadrados. De esa extensión, un 25% de estas tierras son áridas. Entonces ahí tenemos una bronca de qué hacer en estos territorios, ¿no? Y de ese 25%, que son sus condiciones ambientales, un 75% tiene severos problemas ambientales, o sea, hacia el uso, ¿no? Este proyecto se desarrolla en lo que es considerado el corredor seco mesoamericano, en la parte de México y Guatemala. Y entonces hablar de que en estos territorios, en Guatemala, un estudio nos dice, un estudio de la CEPAL, que 1.2 millones de personas viven en extrema pobreza. En el caso mexicano, las cifras a veces dicen algunos que son 40, otros más menos, pero un promedio de 40 millones de gente que viven en la pobreza. Y entonces, ¿dónde vive la gente más pobre? Pues yo creo que en el caso mexicano y Guatemala no es parecido a todas nuestras regiones latinoamericanas, ¿no? Los más pobres viven en el campo, una gran porción, son grupos vulnerables donde la pobreza se sufre, aunque ahora están todas estas poblaciones emergentes de las ciudades y que es todo un debate de quién es el más pobre, si la gente que vive en la ruralidad o la gente que vive en las zonas periféricas de las ciudades, ¿no? Pero digo, no me voy a meter a ese debate, estamos hablando de estos grupos vulnerables. Y en estos grupos de la vulnerabilidad rural, para nosotros los más vulnerables son las mujeres, los jóvenes y los indígenas. Entonces busca trabajar prioritariamente este proyecto con mujeres jóvenes e indígenas y principalmente con las mujeres, ¿no? Entonces se partió de un diagnóstico y de una línea base tanto en lo social, económico y en lo ambiental. El proyecto se desarrolla en México en 4 estados o departamentos, que es en el estado de Chiapas, que nos recibe, en el estado de Oaxaca, en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz. Para la parte de Guatemala es en el distrito de la Baja Verapaz, que está en este mismo corredor seco y con la frontera con México. ¿A quién va dirigido este proyecto? Productores y productoras de zonas rurales donde existe una degradación de la tierra. Y entonces ahí entramos al asunto donde existe el planteamiento de que la agricultura es una de las fuentes mayores de gases de efecto invernadero. Y entramos ahí en un enfoque de entonces, desde la perspectiva de algunos grupos, llamémosle de culpabilización de los campesinos en el uso de los recursos, que dicen, es que estás generando contaminación con la parte de la agricultura. Y entramos al debate que se viene platicando a lo largo de esta jornada de aprendizaje, los modelos de producción. Y hay temas que son de difícil comprensión y uno de estos es la lucha contra la degradación y la desertificación. Algunos lo ubican hacia la sequía. Desde el enfoque del proyecto va más allá de la sequía. Son tierras que están sufriendo un deterioro por unas prácticas que no son las mejores o las más adecuadas. Hemos visto que hay contradicciones entre políticas públicas de los propios departamentos. Mientras el Departamento de Agricultura o el Ministerio o Secretaría de Agricultura, en el caso mexicano, promueve la siembra, otra promueve la cuestión de reforestación. Resultado, en una misma porción territorial, un programa llega, porque son recursos al campesino, para que desmonte, y otro programa llega para que reforeste, ¿no? Entonces eso pues es un desperdicio de recursos y va provocando a la larga pues, procesos de degradación. Entonces este proyecto tiene un enfoque basado en el territorio, digo, también es otro de los componentes.
El territorio con sus cuestiones ambientales y con la gente que convive en él, con sus identidades culturales, es importante. Uno es modelar, pero el segundo es fortalecer las capacidades de las organizaciones y grupos locales. Entonces ahí volvemos al tema que para nosotros es atender la resiliencia y el cambio climático, en estas cosas de mitigación y adaptación. Solo se puede fortaleciendo las capacidades locales, solo así se puede, ¿no? Y entonces pasamos también a una lógica más integral, de que no solo se trata de capacitar a los campesinos en ecotecnias, sino en un manejo más sustentable de la región. Entonces va desde las cuestiones en tierras con pendientes muy inclinadas, la cuestión de curvas de nivel, de zanjas bordo, de cómo mejorar las condiciones ambientales del entorno, y también aplicas una ecotecnia. Y entonces, bajo el estudio del propio suelo, ¿qué es lo más conveniente para estos campesinos desde el diagnóstico participativo de implementar como modelo? Entonces no es un modelo cerrado, sino que se va construyendo. Y el segundo componente, insisto, para ir avanzando, es el fortalecimiento de las capacidades organizativas. Sí en lo técnico, en lo organizativo, pero también en la parte de la incidencia y la política. Entonces lo que no quiere hacer este proyecto es convertir estas parcelas en un laboratorio de investigación. Eso es lo que no quiere ser. Tiene que ser un diálogo directo donde aprendamos juntos y tenga una utilidad práctica. Entonces ha fortalecido las prácticas en esa parte de estudios de mercado y el asunto de cadenas de valor, que en varios de estos modelos impulsa a la cuestión de mercados locales. Y efectivamente el proyecto termina, y la pregunta de muchos de los proyectos que realizamos es la sostenibilidad y entonces la responsabilidad, porque entramos a otro debate. ¿Qué tiempo, qué horizonte es necesario para que realmente hayas fortalecido una comunidad o una práctica local? Y ahí te dan otro debate, porque está el que dice que puede ser una intervención de 1, 2, 3 años, y está el que se pasa 10 años fortaleciendo los diferentes componentes de un sistema, y entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde estamos haciendo dependientes a las comunidades? Y es otro tema que yo coloco desde esta experiencia de estudio de caso, en el sentido que hay comunidades que en términos de resiliencia o de sustentabilidad o sostenibilidad, ¿hasta dónde tienen esas capacidades? Estamos trabajando para fortalecerlas. ¿Qué pasa en Guatemala, en la región de la Baja Verapaz? Comunidades que no pueden vivir sin el subsidio de la cooperación internacional y del propio gobierno. Ahí se está tratando de modelar con mucha dificultad una cuestión de cómo mejorar la alimentación de este grupo de pobladores en la Baja Verapaz, pero sinceramente, inmediatamente, si se retira todos los proyectos de cooperación, pues la comunidad se muere de hambre.